Graban. Hola, Araceli. profesor. Hola, Buenas Araceli, tardes. ¿cómo estás? Buenas tardes. Oiga, bueno, como siempre estamos ahora yo diría que en la última clase, José, ¿no es cierto? Exactamente, la última. Qué pena más grande, para mí por lo menos. Para ustedes Ya. puede ser un alivio, pero ya que estamos en la última clase, agradecer con mayor razón a Caroline Reyes, que nos acompaña con todo el tema de la interpretación del lenguaje de señas, a Javier Reyes en todo el soporte y hacer posible la conexión en la encuesta y todas las temas de la tecnología, y a José Aguilar, que en esta oportunidad también coordina la logística, la operativa y la relación con los alumnos. Y hay ahí un par de indicaciones, yo creo, nuevas por ser la dinámica de esta clase y también la última, para que nos ayude ahí a tener claridad y expectativas de esta oportunidad. Perfecto. Gracias, Hernán. Bueno, como siempre, recordarles, eh, la vez anterior quedamos con un tema de la evaluación de entrada, ¿cierto? Que había gente que de repente le falta todo ese tema. Para ello, los que faltan, porque también hay otros que están al día, recuerden acceder a la plataforma de formación continua si tienen dudas de cómo hacerlo. Por supuesto que me pueden contactar, me pueden escribir al correo. Yo en el correo siempre dejo mi número, así que cualquier duda al respecto, me hablan, y ahí yo les trato de solucionar el asunto para que puedan entrar. Una vez hecho eso, recordar la evaluación de entrada. Esta evaluación no tiene nota y es bien sencilla. Por lo general, es raro que alguien le vaya mal. Es netamente un tema como más de cultura general, así que no se vayan a espantar porque, como les digo, es sin nota. También hay una encuesta de satisfacción, ¿ya? Y como se van sumando las cosas, también hay una evaluación de salida, ¿ya? Que después, a final de la clase, vamos a dar la indicación de cómo es. Pero tanto en la evaluación de entrada como en la de salida son los mismos contenidos. Y como les digo, no es nada de lo que haya que preocuparse demasiado. Ustedes ya han demostrado conocimiento participando acá, se nota. Así que les debería ir bien. Si es que no, digamos, o sea, lo más probable es que tengan todo bueno. Y si no, seguro les va a ir muy bien, de todas formas. Así que no, nada de qué preocuparse, pero sí recordar eso, cumplirlo, para que estemos al día con todo. La evaluación de entrada, ¿cierto? En la plataforma, la encuesta de satisfacción, para que ahí puedan dar su opinión, comentarios, etcétera, y la evaluación de salida, ¿ya? Esas tres cositas que están las tres en la plataforma, no la olviden, por favor. Yo igual les voy a probablemente andar molestando después para recordarles si es que falta alguien, pero ideal que lo puedan, ojalá ver, vamos a dar la indicación al final y ojalá que se puedan meter en el mismo momento para verlo, ¿ya? Eso respecto a los temas de, como formales del curso, respecto a evaluaciones. Para el tema de la participación, bueno, ustedes ya, la mayoría sabe muy bien que las dudas, todas esas cosas que tengan, las pueden escribir en el chat, y también levantando la manito ahí yo le abro el espacio para que puedan comentar, para que puedan preguntar, para que puedan dar a conocer quizás algún caso, y ahí con Hernán lo podemos solucionar, lo podemos conversar, de tal manera que todas las dudas que ustedes puedan tener se contesten y digamos, queden claros con todo. Ese es básicamente el objetivo del curso, así que siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que se les venga a la cabeza a propósito de temas previsionales. Eso por mi parte, Hernán. Muchas gracias por el espacio. Perfecto. Oye, bueno, vamos a ver hoy día en dos clases de dos temas distintos y este primer módulo que tiene que ver con la brecha de género es bien importante porque partimos de una realidad bien deficitaria y yo creo que lo que hay que hacer es despertar conciencia de cómo en el fondo podemos abordar este tema para que tenga una salida a nivel de política pública más decente y efectivamente más personas se preocupen de enfrentar este punto. Uf, 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 uf. Estaba al otro lado, perdón. Ahí sí. Entonces, Sí.
estamos ya en un recorrido amplio, vimos un poco el ámbito general de la seguridad social, vimos cuáles eran los desafíos que existen en estas materias desde distintos puntos de vista, cómo operan estos sistemas previsionales y cómo fue la bajada que hicimos con el sistema previsional actual y vigente. Y ahora esto le vamos a incorporar esta variable de perspectiva de género que yo creo que nos ayuda a entender que tenemos una realidad de brecha evidente y que en la vida laboral o en nuestro ciclo vital tenemos efectivamente diferencias y esas diferencias se marcan en el proceso y al final del proceso cuando nos vamos a pensionar. Hay una brecha salarial que todos la conocen y sabemos que efectivamente existe. Esta brecha salarial incluso aumentó en el tiempo de la pandemia y en una noticia, en un estudio que está saliendo en estos días, eh, con la pandemia se retrocedió en esto y hoy día de nuevo con las tasas de ocupación que tenemos, estamos también con bastante dificultad al respecto. Entonces quería plantearles de que, si bien es cierto, esta brecha salarial existe y se puede explicar mucho más fácilmente cuando uno dice a igual cargo, distinta remuneración. ¿Por qué si voy a desempeñar las mismas funciones y tareas, una mujer puede llegar a ganar menos que el hombre? Y también un dato que no es menor y que es absolutamente pancito salido del horno, porque hoy día también en un estudio se indicaba de que no sabría explicar por qué, tal vez un tema cultural, un tema de impacto personal o laboral, las mujeres están frente a los mismos cargos esperando o presentando o pidiendo expectativas de renta más bajas que los hombres. Y eso es extraño, porque ya ahí no hay algo donde el empleo sea que haga la distinción y le pague menos a la mujer. Es la mujer la que está pidiendo al momento de postular un trabajo y cuando le preguntan qué expectativa de renta tiene, está indicando menos renta que los hombres. Entonces hago ese punto porque no es menor tener también conciencia de esto para que no vayamos nosotros alimentando esta bola de nieve que es complicada y difícil de revertir. Lo segundo es que la discriminación o la brecha se produce obviamente por estos, entre comillas, roles sociales que vamos cubriendo, donde la mujer va tomando este tema de la crianza, este tema del cuidado de los familiares, de los padres, de los hijos con alguna dificultad, enfermedad o invalidez, y eso le va generando obviamente un perjuicio del punto de vista de su cotización y del punto de vista de sus lagunas previsionales. Y por otro lado, en los sistemas que nosotros tenemos, se determinan tablas de mortalidad o tablas de expectativa de vida, y estas fuertemente están marcadas por un dato también real, que las mujeres viven más que los hombres, y por lo tanto termina generando nuevamente una situación donde si tuvieran los mismos capitales, al final la mujer termina teniendo igual una pensión más baja. Aquí estamos poniendo tres situaciones o casos, o variables o factores. En una clase que terminamos en el día de hoy, en otro curso, en algún minuto se me ocurrió empezar a contar las variables de las desventajas del hombre con respecto a la mujer en el sistema previsional, y no sé si se acuerda el equipo, pero llegué a sumar 11 variables, lo que es bastante dramático, y por eso es que uno le pone tanto acento a este tema, porque efectivamente es algo que tiene que cambiar. Y creo que una de las buenas maneras de mirar y de escuchar y de enterarnos de este tema es escuchar muy atentamente este video que está muy bien presentado por el director de la oficina de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y creo que es clarito en la forma y en el fondo de cómo podríamos entender esta problemática del género. Javier, si nos ayuda. Ok, buenas tardes a todos los asistentes. Quisiera poder contarle que lo que está en pantalla, ese código QR te puede llevar automáticamente al video, pero no obstante eso, nosotros se lo vamos a presentar en pantalla aquí en directo. Pongan atención, por favor.
trayectoria laboral de la mujer es más precaria, más inestable y tiene inserciones laborales distintas a las que tienen en promedio los hombres. Más informalidad, más rotación laboral y además una carga excesiva del trabajo no remunerado que implica que las mujeres no puedan tener una trayectoria laboral a tiempo completo durante todas sus vidas laborales. Esto repercute en cualquier sistema contributivo, sea de capitalización o sea de reparto. Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de sistemas que buscan introducir algún nivel de solidaridad entre las generaciones o hacia adentro de las generaciones. Las formas y los dispositivos que tienen los sistemas de pensiones para poder introducir ese componente de solidaridad y de redistribución son variados. Cualquier reforma previsional tiene que contemplar estos mecanismos a los efectos de que las reformas y los mismos sistemas sean, desde el punto de vista social, sostenibles y legitimados por las sociedades. Y por ello es muy importante que las pensiones, las reformas de pensiones, tengan un capítulo o contemplen la dimensión de género en su diseño y también principalmente en su implementación. Una forma es tener en el diseño del seguro social fórmulas de beneficio que sean más favorables para las mujeres o tengan la posibilidad de compensar algunas responsabilidades que siguen estando sobre las espaldas de las mujeres, principalmente el trabajo no remunerado, como también el trabajo de cuidado de niños, niñas y adolescentes, como también el de las personas con discapacidad o las personas mayores. De esta forma, en numerosos países se han reconocido mayores años de contribuciones o una compensación a esa brecha de contribuciones que existe para obtener la prestación, como también otras prestaciones complementarias que son financiadas, por ejemplo, a través de impuestos, como son los bonos por hijo. La edad de retiro es una variable clave en los sistemas de pensiones. Es un parámetro junto a otros que determina la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y la posibilidad de mantener el nivel de los beneficios. A medida que hemos aumentado la expectativa de vida en los países tanto desarrollados como países emergentes y en vías de desarrollo, las edades de retiro se han ido incrementando en forma gradual para no introducir cambios bruscos en las planificaciones que hacen las familias, las personas, como también para que los sistemas de seguridad social y el mercado de trabajo puedan ajustarse. Hay sistemas en donde persisten distintas edades de retiro para hombres y mujeres que surgen cuando los sistemas fueron creados o fueron evolucionando justamente para compensar a las mujeres por estas mayores responsabilidades en el trabajo de cuidados y en el trabajo no remunerado. En la medida que se vayan igualando las condiciones en el mercado de trabajo para hombres y mujeres, es razonable pensar que también se vayan igualando los parámetros que permiten adquirir las prestaciones, es decir, que se vayan igualando las edades de retiro. Un temazo. No sé cómo les quedó el ojo, como dicen por ahí. Pero en definitiva, yo creo que más claro echarle agua. Y sí creo que más que repetir las palabras de Fabio, señalar de que de verdad que hay que tomar conciencia con este tema y hay que impulsar que los cambios se produzcan en cualquiera de los círculos donde nosotros participemos, porque de otra manera esto se va a mantener. Piensa en un solo ejemplo. Si ya había una brecha en el tema previsional entre hombres y mujeres y teníamos que las cotizaciones con un 10% están aquí y las mujeres con un 10% están más abajo, basta que en la reforma se aumente un 6% y los hombres van a subir aquí y las mujeres van a subir acá. Por lo tanto, la brecha se va a mantener
pero con niveles de recaudación tal vez mayores, pero no vamos a llegar a equiparar. Entonces, solo con ese ejemplo que es un poco visual y simple de entender, nos podemos dar cuenta de que hay que tomar medidas adicionales para que efectivamente las mujeres puedan revertir esta injusticia o estas desigualdades que existen por su condición y por este tema de la cantidad de tiempo de trabajo no remunerado, porque el acceso al trabajo y el mercado del trabajo en general es imperfecto y porque la trayectoria que van a llevar las mujeres en su tema personal, laboral y previsional va a ser distinto al hombre, y tanto es así que a iguales montos, iguales capitales, iguales condiciones, iguales capitales, el hombre tiene una pensión más alta que la mujer. Entonces, para que nos vayamos preparando en esta clase de que, sin ánimo de generar una depresión ni una molestia en nadie, hay que ser crudo de repente para mostrar este punto, y de esa manera yo creo que se sensibiliza. Por eso que reconozco tanto la fuerza de este video, porque creo que está muy bien hecho, muy clara la expresión de las ideas y bastante también sugerente las indicaciones de cómo se debía avanzar. Recuerden que cualquier minuto abren micrófono, levantan la manito, lo escriben en el chat y vamos compartiendo los contenidos. Veamos al tiro una encuesta en línea, si nos ayuda, Javier. Perfecto. No olviden que es posible acceder mediante su teléfono o si no mediante un enlace que dejaremos en el chat para que puedan ustedes responder a esta aseveración. La aseveración dice: las brechas de género son evidentes en los sistemas de pensiones de capitalización individual. Se resuelven en los sistemas de reparto. Esta brecha se resuelve en el sistema de reparto. ¿Será verdadero o será falso? El código QR está ahí en pantalla. Accedan a él y no olviden que después de acceder, vayan a la opción validar, que correspondería a enviar su respuesta. Ahí están accediendo. La brecha de género se resolverá en el sistema de reparto. Están pidiendo el link por ahí. Lo enviamos de inmediato al chat. Súper. Ahí está. Perfecto. Ahí, como siempre, la recomendación, que se mantengan después dentro de ese link, porque después viene otra encuesta más en línea, así que en la medida que ustedes se mantengan ahí dentro, cuando llegue el momento, solito va a aparecer la nueva pregunta, así que de esa forma no tienen que escanear de nuevo o entrar de nuevo el link, simplemente se quedan ahí en el navegador bueno, con todo lo que ven ahí. Ya, pues ahí estamos con una respuesta 100% coincidente en los que estamos asistiendo. Y obviamente, claro, uno ve que estas brechas de género actualmente en el sistema que tenemos son evidentes. Y la pregunta es si se resolvían en un sistema de reparto o no. Entonces, la respuesta correcta es efectivamente que no. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una realidad bien particular, que las lagunas previsionales generan menos pensión en las mujeres. Todavía en este sistema, las lagunas previsionales tienen alguna consideración en términos que permite que hayan al menos 17, pero en el sistema de reparto antiguo, esto no lo permitía, era tiempo muerto, tiempo perdido. Por lo tanto, no se cumplía con los mínimos exigidos para poder obtener una pensión. Y eso era más dramático aún. Ahora uno puede estar lleno de lagunas y obviamente significa que cotizó menos,
tiene menos capital acumulado, pero se puede pensionar igual en la medida que los capitales así lo permitan. Incluso es más, esto es como un paréntesis, pero incluso gente en la pandemia que muchas veces me contactaron por la desesperación de no tener trabajo y saber que por la vía laboral que habían tenido, gente regular, etcétera, habían podido completar buenas cantidades de recursos, llevaban ya un tiempo sin trabajo y por lo tanto un tiempo sin cotizaciones. Y las lagunas en esos casos se le habían aumentado. Y en esos casos en que las lagunas se habían aumentado, ante la pandemia, durante la pandemia y posterior a la pandemia, significó que en las fórmulas de cálculo y en los factores que se consideran para calcular la pensión, se le habían activado otros derechos, como por ejemplo poder pensionarse anticipadamente a la edad, o incluso poder retirar excedente de libre disposición, platita y fondos que están en la AFP o fuera de ella y que en definitiva terminan siendo como capitales sobrantes y los puedo rescatar yo exentos de impuestos hasta una determinada cantidad de 40, 60 millones de pesos en la medida que eso efectivamente se dé. Entonces, hasta el tema de las lagunas generó en algunos casos la posibilidad de que tuviera un beneficio, pero obviamente eso se da con mayor fuerza en quienes tenían más capitales y las estadísticas mostraban que eso estaba mayoritariamente centrado en el caso de los hombres más que en el caso de las mujeres, por todo lo que vamos a ver a continuación. Y este tema de las brechas o de las perspectivas de género se fueron incorporando poco a poco en la normativa y en las reformas y se fueron implementando, como uno dice, políticas públicas, ajuste en el mercado laboral y fuimos teniendo una transición desde un sistema de reparto al sistema actual del decreto ley 3500, a incorporar el pilar solidario y después el pilar solidario en una nueva modificación a ingresar la pensión garantizada universal. Por lo tanto, se ve el esfuerzo de cómo se quiere ver el tema de los cambios en el sistema previsional chileno desde la perspectiva de género. Y eso yo creo que es importante porque ya algunas señales hay en esta materia, pero no se puede uno conformar con lo que ha visto como evolución, sino que yo creo que hay que seguir mirando esto con mayor detención. Y aquí si uno mira esto, se da cuenta que esas lagunas previsionales son fuertes, son críticas, están en color rojo, porque aquellas personas que tienen más trabajo no remunerado, le hace dueñas de casa, jefas de hogar, la gente que está al cuidado de otros, no tiene un trabajo que alguien le permita ingresar recursos y tener cotizaciones y disminuir estas lagunas previsionales, lo que claramente redunda en una brecha en las pensiones finales y obviamente en los fondos y obviamente en los parámetros sobre los cuales se van a calcular las pensiones futuras, tanto de hombres como de mujeres. Y ahí uno ve que no es fácil poder alcanzar una pensión autofinanciada, que es cuando yo tengo con mis recursos, con los que fui juntando y ahorrando, la fórmula de la pensión que me va a acompañar el día de mañana, al no poder las mujeres cotizar y más bien al tener estas carencias o estos vínculos más informales o sin ninguna cobertura previsional, terminan aumentando estas lagunas previsionales y les termina afectando fuertemente su realidad futura. Y también no solamente obtienen en promedio menos ingresos que los hombres al igual cargo, sino que en varias ocasiones terminan ingresando también posteriormente al mercado del trabajo, lo que también les quita tiempo de cotización, más todavía que se pensionan antes que los hombres. O sea, si entran después y se pensionan antes, es menos el periodo potencialmente activa en las cuales pueden incorporar fondos y determinar con las cotizaciones una mejor perspectiva de pensión futura. Y incluso es más, estos dos factores han llevado que efectivamente las pensiones existen diferencias bastante fuertes y ha ido llegando casi un 50% esta brecha también a nivel de pensiones
entre hombres y mujeres, lo que es complejo porque es como un sistema actual donde la frase que más lo representa es ráscate con tu propia uña. Y como cada uno se tiene que rascar con su propia uña, cada uno tiene que ver con qué perspectiva y con qué realidad y con qué condiciones se presenta cuando está enfrentando una solicitud de pensión de vejez, y ahí como que no hay vuelta atrás. Habló la realidad, los números se muestran y se representan por sí solos y te dejan una situación mucho más compleja. Y si miramos esto del punto de vista de las expectativas de vida o las tablas de mortalidad, hay ahí algo que también uno podría empezar a plantear con bastante fuerza en la medida que esas tablas se modifiquen, y ahí están ¿cómo se llaman? Los actuarios que ven estas leyes de las probabilidades y estos desarrollos de los grandes números. Podría obviamente pensarse en que si esas tablas de expectativa y de sobrevivencia cambiaran y se redujeran y no tuvieran un horizonte o un rango tan amplio, obviamente las pensiones aumentarían inmediatamente. Lo mismo ocurre con otro guarismo, que es la tasa de interés técnica con la cual se calculan las pensiones. En la medida que esa tasa sea mayor y que además la determina la autoridad administrativa, podrían también las pensiones inmediatamente aumentar con los mismos recursos que cada uno de nosotros tiene en su cuenta. No estamos diciendo que haya una inyección del trabajador o trabajadora, una inyección del empleador o un aporte adicional del Estado, sino que modificando esas dos variables podría verse obviamente en el cortísimo plazo aumentadas las pensiones. Y lo otro que influye también fuertemente es que al tener las mujeres el derecho, pero no la obligación de pensionarse a los 60 años, les pasa que empiezan a tener un periodo de pensionadas mucho más largo que los hombres, porque su expectativa de vida es como 91 años y los hombres tenemos como 86 años. Y por lo tanto, ahí se genera una situación donde el tiempo que yo tengo que financiar mi vejez es más larga en el caso de las mujeres. De hecho, parece que hay bastantes más viudas que viudos, porque los hombres obviamente morimos antes y las mujeres en ese sentido se quedan con sus pensiones. Y ahí tal vez, no se me ocurrió comentar este tema, ahí tal vez tienen un único punto de alivio, porque si se les muere el marido, hay un alivio, evidente, porque son un poco catete los hombres, entonces, pero es un alivio emocional, no tiene que ver con lo previsional. Pero hay otro alivio que uno podría pensar de que muerto el cónyuge, la mujer al tener esta parte más débil o más deficitaria o más carente, obtiene la pensión de sobrevivencia del marido. Y eso significa que puede complementar o adicionar el monto de su pensión para, por supuesto, superar esta pena irrecuperable. No sé si hay dudas con respecto a esto que hemos visto hasta el momento. No sé si me ayudas con el chat o alguien que tenga la manito levantada. De ¿Cómo momento dice? no tengo dudas. Hay un pulgar ahí arriba. Entiendo que eso no es una duda, pero bueno, de momento, como te digo, no tengo consulta aquí en el chat. Tú me decías que había un pulgar o una mano arriba. Un pulgar así como... Ah, de haber sido cuando hablé de los hombres y de su condición de alivio al no estar en este mundo. Puede Puede ser. ser una mujer que hizo el good. Pero bueno, es todo tan relativo en la vida, así que no nos quedemos con ese tema, que fue un comentario al pasar, ¿no? Entonces, cuando seguimos mirando este tema de las brechas de género, nos paramos también en este escenario, en este estadio donde caen las mujeres que tuvieron todos estos déficits en términos de carencia laboral, de ingreso más tardío al mundo del trabajo, de menores sueldos, de menor cotización, de más lagunas previsionales, de menos cobertura, de montos de pensión más bajos y de una perspectiva solidaria también más deficitaria. Y tanto es así que se hacen cambios
y se genera un paso desde lo que era la pensión básica solidaria de vejez y el aporte solidario de vejez, aporte adicional, como un apoyo que tenía el Estado y que lo calculaba en función de un determinado monto, de una determinada fórmula de cálculo, una determinada reajustabilidad. Y eso se elimina y se incorpora a la PGU. Y la PGU, para todas aquellas mujeres que tenían más de 65 años y que no pertenecían al 10% más rico de la población, les generaba la posibilidad de tener una pensión de un piso mínimo, si es que no tenían otra pensión o otro ingreso, de 206.173 pesos. Y eso a muchas personas y a muchas mujeres concretamente les significó la expectativa de tener algo, porque hay muchas mujeres que uno conoce en su trayectoria y por estar metido en este tema, que van a pensionarse y las pensiones que les señalan es mucho menor que eso. Me tocó el martes estar en una FP y mientras esperaba yo mi turno con mi numerito pacientemente, le estaban informando a una mujer que había trabajado bastante tiempo, que su pensión iban a ser 95.000 pesos. Y la verdad es que el impacto para ella era notorio, o sea, hubo ahí una reacción emocional no menor, y solo hubo una suerte como de alivio cuando producto de que ella tenía cumplido los 65 años, porque no se había jubilado a los 60, apostando a juntar más plata para tener una mejor pensión, pero nadie le dijo que eso no era tan así, terminó optando por esa pensión e inmediatamente solicitando la PGU, por lo tanto a los 206.000 le pudo sumar los 95.000. Y eso la deja obviamente en una posición casi, o la verdad que como de 300.000 pesos, que termina como doblando, triplicando el valor que le correspondía como pensión autofinanciada. Entonces, uno tal vez en la explicación le pone un poquito de color, pero la verdad es que pareciera que para muchos es la tabla de salvación, en términos que este misma PGU que reemplaza la pensión básica solidaria de vejez, vino incluso a modificar el porcentaje de vulnerabilidad. Antes era para el 80% más pobre, ahora es para el 90% más vulnerable. Y para todos los hombres y mujeres que cumplan los 65 años. De cajón que uno debería ya pensar y proponer de que en este caso la PGU sea para las mujeres a partir de los 60 años. Pero son variables que tienen que ver con el financiamiento del beneficio de la PGU, con esta postergación de la mujer y equiparándole su realidad y su edad al de los hombres y manteniendo, como digo yo, esta brecha y estas diferencias que se dan injustamente y que a la larga generan a veces a iguales condiciones montos de pensión más bajos en el caso de la mujer que del hombre. Veamos tres iniciativas que no sé si hay alguna pregunta, José. No, Hernán, de momento no tengo preguntas acá. Ahí cualquier cosita que pueda surgir, recuerden que está el chat y que pueden levantar la manito para participar. Ya, entonces, lo que yo iba a decir es que hay tres iniciativas que en su momento se discutieron y que fueron aprobadas y se incorporaron como parte de las reformas del sistema previsional en las perspectivas de mejora anteriores. La primera es el bono por hijo nacido vivo o muerto, que significa que toda mujer, independiente de su situación personal, laboral, económica o incluso conyugal, tiene derecho a un bono por hijo nacido de el 10% de 18 ingresos mínimos del mes de nacimiento del hijo, o lo que es lo mismo, 1,8 salarios mínimos. Y lo van a recibir todas aquellas mujeres que se han pensionado después de julio del 2009 y que soliciten este bono que les corresponde. Pero nuevamente, aunque parezca majadero decirlo, es desde la situación de eh, edad, por lo tanto, cumpliendo los 65 años.
y por el hecho de tener que cumplir los 65 años, tienen que necesariamente, si se deciden pensionar a los 60, esperar 5 años más. El ejemplo que yo les di de esto que me tocó presenciar a una FP tenía que ver con la coincidencia de que la mujer tenía 65 años, por lo tanto obtenía la pensión autofinanciada y al mismo tiempo la PGU. Y esta situación del bono por hijo, también desde la perspectiva del Estado y de las instituciones participantes, creo que están un poquito al debe, porque si bien es cierto, existe el financiamiento y están provisionados los recursos para esta política, la verdad es que no se paga de manera directa. No porque una mujer haya tenido 1, 2 o 10 hijos, el Estado le va a decir, usted tiene derecho a este bono por hijo nacido vivo. Ese beneficio solo se obtiene si es que y desde cuándo la mujer lo solicita. Por lo tanto, si una mujer lo solicitara a los 70 años, no se lo van a pagar retroactivamente de los 65. Se lo van a pagar desde el momento que lo pidió. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta, y yo creo que ustedes tienen que tener la película muy clara, de que cualquier persona que esté en el ámbito cercano a ustedes, debieran plantearle, si es que tiene los 65 años, si es que efectivamente no tiene pensión o, perdón, tiene los 65 años y está en condiciones de solicitar este beneficio, que lo haga por el hecho de que si no lo hace, no se lo entregan. Este bono es para madres biológicas y también madres adoptivas. Por lo tanto, en cualquiera de los dos casos aplica, y solo repasar que esto lo vimos, no aplica en algunos casos que tengan que ver con personas pensionadas antes del 2009. Ahí se dejó fuera esa realidad. El segundo instrumento tiene que ver con que se genera 3 tipos de afiliaciones. Está el afiliado o afiliada dependiente, que son aquellas personas que trabajan con un contrato y que les cotizan obligatoriamente el empleador. Están los afiliados independientes, que son los que trabajamos como prestación de servicio contra boleta honorario, y está esta figura de el cotizante o la cotizante voluntaria. Y tiene que ver que un tercero voluntariamente le puede ingresar plata a la cuenta individual de su AFP, de la mujer, en este caso. Y eso permite como paliar un poco los efectos negativos del menor monto, del menor tiempo trabajado, de las menores cotizaciones y de las mayores lagunas previsionales que las mujeres han tenido. Y opera como si yo quisiera aportarle plata a mi mujer en su cuenta de la AFP, en la medida que ella no sea afiliada independiente o dependiente, o opera si yo le dijera a mi empleador, aparte de la cotización obligatoria que me está restando a mí, résteme un porcentaje e incorpóreselo en la cuenta de mi mujer. Y eso yo creo que es un instrumento que ya tiene harto tiempo vigente, pero uno se pregunta por qué no está tan explotado. Y yo creo que ahí es donde yo me preocupa este tema de que exista poca conciencia de que la mujer, doña casa, o que está preocupada del cuidado de los niños, o las cuidadoras propiamente tal, no tengan un apoyo de quien tiene el privilegio de poder estar trabajando y cotizando. Así que ahí pongo el acento. Además, tenemos una consulta en el chat de Alexis. Dice, ¿el bono por hijo nacido se solicita a la AFP? Y si es que la mujer no ha cotizado nunca, ¿dónde debiera cobrarlo? Ya, buena pregunta. Si ha cotizado y está en la FP, lo puede hacer en la FP. Si está en la FP y lo quiere hacer en Chile Atiende, lo puede hacer en Chile Atiende. Se pide hasta en la municipalidad. Como es un beneficio de política pública transversal, los canales de atención y de solicitud son bastante amplios. Ahora, si uno lo solicita en la FP y está en la FP, es como lo más natural, porque eso significa que lo solicita,
y los recursos desde el Estado van a llegar a la propia AFP. Si yo los pido a través de Chile Atiende o el IPS, Instituto de Previsión Social, porque no estoy afiliado a una AFP, me va a llegar por esa vía y me van a calcular y me van a prorratear una pensión, porque el bono por hijo nacido se paga a través de pensión. Y por lo tanto, hay personas como el caso que yo les explicaba, que tienen una pensión autofinanciada con sus propios capitales acumulados y se les incorpora el bono por hijo nacido vivo, y eso significa que le van a complementar el monto de la pensión con lo que corresponde al bono por hijo nacido vivo, prorrateado a veces en un largo tiempo. Por eso que mujeres que tienen más hijos terminan juntando una cantidad de recursos importante y recién ahí se nota un poquito cómo se mueve la aguja en el monto de pensión, porque el bono es más o menos como de 700 lucas por hijo o hija. Perfecto. Ya. Y con respecto a la figura esta del cotizante o cotizante voluntario o voluntaria, ¿alguna inquietud? De momento no tengo consultas al respecto de eso, Hernán. Hay cualquier cosita que les surja, por supuesto que la pueden preguntar. Oye, esto del cotizante o la cotizante voluntaria aplica, y también de repente es bueno comentarlo, aplica que si uno se entusiasma, esto lo podría hacer con un hijo. Y en algún momento cuando se discutía la reforma de pensiones y decíamos, bueno, si es tan deficitaria la historia y es tan irregular y accidentada la vida laboral de cada uno de nosotros, si es que el Estado inyectara una determinada cantidad en una cuenta de afiliado voluntario de una guagua al nacer, estamos hablando de que esa cuenta tendría una historia de 60 años en el caso de las mujeres y una trayectoria de 65 casos, 65 años en el caso de los hombres, lo que traería aparejada una rentabilidad bastante potente y podría asegurar un piso de pensión bastante bueno. Entonces, a veces algunos que yo conozco personalmente no se han motivado con apoyar a su mujer que le ha dado toda la crianza a sus hijos y más bien se han concentrado en poder generarle estas cuentas de afiliados voluntarios a los hijos en la medida que van naciendo. Todo bienvenido, todo está bien, pero creo yo que es complejo este tema porque uno nunca sabe la realidad de los matrimonios o del vínculo que pueda existir, y si ese vínculo se rompe, claro, la parte fuerte de la relación, que puede ser el hombre o la mujer, sale de este vínculo, sale de este matrimonio y en general con una realidad normal. Y quien queda, que mayoritariamente es la mujer dueña de casa, puede quedar muy, muy deficitaria porque se dedicó a esas funciones sin ninguna remuneración y sin ninguna cotización. Por lo tanto, aquí en esta figura del cotizante voluntario está este tema de apoyar a la mujer y también esta derivación que se ha ido generando en algunos casos con respecto a los hijos. Hago las pausas, José, por si hay dudas. De momento no tenemos dudas, Hernán. Ya, vamos entonces al tercer instrumento que tiene que ver con esta compensación económica en caso de nulidad y divorcio. Y esto opera en la medida de que la parte fuerte de la relación, que no se ha visto menoscabada o que no se ha visto afectada económicamente, pagaría, si es que un juez lo determina, hasta el 50% de los fondos previsionales que están en la FP y que se constituyeron durante el periodo en que estuvo el vínculo vigente. Entonces, hay ahí un traspaso de fondos que se le ordena a la FP que haga desde la cuenta de AFP de la parte que compensa a la parte compensada, obviamente demostrándose que aquí hubo una afectación y hubo una situación de desigualdad. En general, si ustedes miran este cuadro, que lleva ya esta iniciativa bastantes años, nos damos cuenta que no son muchos los casos,
pero mayoritariamente estos casos han tenido que ver con la presentación de estos fundamentos y de estos argumentos por parte de las mujeres versus lo que han presentado los hombres. Pero este cuadro lo que también quiere demostrar es que el hombre también ha presentado estos recursos y también un juez o una jueza ha fallado en su favor y es la mujer la que ha tenido que compensar económicamente al marido en este momento en que se genera la ruptura del vínculo. Por lo tanto, es bueno también tener en cuenta que eso es una realidad. Y como esto está en este ámbito solidario de estas medidas que se toman como política pública, no hay inversión o no hay gasto del Estado, pero sí hay la aplicación de un nuevo instrumento que en la medida que una de las partes solicita esto y lo plantea en el tribunal, el juez lo considera durante toda la causa y evalúa este menoscabo y ve si efectivamente eso genera una situación de pago. Y si tiene que ver con una situación de pago, ve la modalidad, porque aquí hay recursos financieros, hay dinero, hay patrimonio, hay propiedades, hay fondos previsionales y es el juez o la jueza la que determina cómo eso puede llevar incluso a pegarle esta mascada a los fondos previsionales de la parte fuerte o del que compensa para que una vez que a la FP le llega esa resolución, la FP está obligada a sacar los fondos de esa parte para transferirlos a la cuenta de la FP de la otra persona. Y esto, para que no se me olvide, no tiene que ver con el régimen matrimonial. Pueden ser de sociedad conyugal, pueden tener separación de bienes o estar bajo lo que es el acuerdo de unión civil, que esta nueva metodología también que se dio para proteger los derechos previsionales y patrimoniales, donde permite que generen un vínculo personas de distinto sexo o del mismo sexo. Esta fue una de las medidas que permitió que parejas pudieran tener este beneficio, independiente que sean heterosexuales o homosexuales. Y yo creo que eso también es una medida que reconoce con bastante fuerza la realidad social que hay en todos los países y que tiene que ver obviamente con el poder también asegurar los derechos y que vayan más allá de lo que convencionalmente ha sido el origen de estas leyes, que dicho sea de paso, tienen mucho de conservadurismo, hechas mayoritariamente por hombres y hecho también por mucha gente de perfil o filosofía más bien conservadora. Pero por eso que el mundo va cambiando, todo va girando y en el fondo se van incorporando normativas y algunas políticas que van en este directo beneficio. Ahí tenemos entonces, en este tema del pilar solidario, los tres instrumentos que tienen que ver con el bono por hijo nacido vivo, la condición de afiliado y afiliada voluntaria y el tema de la compensación económica por divorcio o nulidad, que se establece en un juicio de divorcio y que se materializa en la resolución que emite el juez o la jueza. Sobre estos puntos, consulta, inquietudes, dudas. De momento no me han llegado a consulta, Hernán. Ok. Y podríamos entonces ahora incorporar desde la perspectiva de género, que es lo que estamos viendo en esta clase, o sea, todo con el foco de perspectiva de género, para que vayamos también entendiendo el sistema previsional completo, pero con este acento, que con la creación de la pensión garantizada universal, la pensión básica solidaria de vejez se transforma en una PGU y el aporte previsional solidario de vejez se transforma también en la pensión garantizada universal. Por lo tanto, se elimina, todo el mundo hablaba de la pensión básica solidaria, se elimina y se incorpora a la PGU, que tiene un monto mayor y que permite que efectivamente las personas la reciban, igual que aquellas personas que no tienen una pensión propia, pero que sí reciben pensiones de sobrevivencia
del cónyuge que fallecido o del causante. Por lo tanto, ahí hay otra amplitud de este beneficio que permite que las personas puedan tener, reemplazando la pensión básica solidaria vejez, esta PGU que es de un monto mayor. La PGU, solo por repaso, recuerden que no la recibe la gente que está en el sistema de las Fuerzas Armadas o de orden de Carabineros, tanto en la caja de Capredena como de IPRECA. Por lo tanto, quedan excluidos porque tienen normas propias que los rigen y los benefician. Y lo otro es que, solo para repasar también, los requisitos son hombres y mujeres mayores de 65 años que no integren el 10% más rico de la población chilena y que hayan acreditado vivir en Chile al menos 20 años desde los 20 años de edad y al menos 4 años de los últimos 5 antes de pedir la solicitud de pensión garantizada universal. Por lo tanto, teniendo esos requisitos cumplidos, acceden hombres y mujeres. ¿Dónde está el punto? Que las mujeres podrían haber accedido a esto a los 60 años, pero no, tienen que esperar a los 65. Y lo otro importante es que se puede plantear en este punto que es una suma a la pensión que las personas han tenido, y como lo vimos anteriormente, basta que tenga una pensión de 702.000 pesos o menos y cumpla con estos requisitos, se me va a sumar el monto de la PGU. Y si ya definitivamente no tengo nada de pensión de referencia, voy a tener en el fondo la PGU como el único beneficio, pero que me pone ese piso de ingreso en 206.173. En el mundo de mayor pobreza, esta es algo que de verdad que ha tenido un impacto bastante positivo, porque antes la persona que no trabajaba o que no había podido trabajar o que tenía muy escasos fondos o que incluso retiró los pocos fondos que tenía con el retiro de los 10%, quedaba una situación muy desmejorada. Hoy día esas personas, en la medida que tengan el cumplimiento de estos 3 requisitos, criterio etario, un criterio de vulnerabilidad y un criterio de residencia, acceden a este monto mínimo de los 206.000 pesos. Por lo tanto, de esa perspectiva, uno podría decir que aquí ha habido un avance. Y los desafíos en esta materia es que las diferencias en expectativas de vida tienen que de alguna u otra manera corregirse, porque como yo les decía, estamos aplicando las mismas tablas de mortalidad o expectativa de vida, y eso genera un movimiento, una distorsión, porque claramente tienen expectativa de vida distinta. Y tenemos que de una u otra manera buscar que hayan nuevas políticas o nuevos cambios en esta materia que permitan que efectivamente se genere una tabla única para que no haya mayor distinción. Si vemos el tema de las lagunas previsionales, uno podría pensar que debiera haber también algún tipo de compensación, apoyo, un bono que permita cubrir esta realidad deficitaria de las mujeres y sus lagunas previsionales, y eso podría traer aparejado algún tipo de beneficio para que no lleguen tan desmejoradas al momento del cálculo de la pensión. Y con respecto a la edad de jubilación, esto yo creo que está caminando en el sentido inverso, porque está discutiéndose que la edad de jubilación aumente. Y por lo tanto las mujeres, en vez de los 60 y tal vez los hombres, en vez de los 65, puedan estar más tiempo obligados a trabajar y a cotizar para efectivamente tener mayor acumulación de recursos. Pero es complejo este tema porque no hay un mercado tampoco del trabajo tan activo, tan acogedor, que pueda incorporar a personas de mayor edad. Y muchas veces el mercado, uno lo dice, tú llegas a los 50 y estás fuera, o te es mucho más difícil insertarte y buscar un trabajo. Hoy día hay muchas estadísticas, muchos estudios que están surgiendo en esta materia porque estamos con la tasa de desempleo alta y con mucha gente que está buscando trabajo. Y si uno ve los segmentos, eh, tienen más posibilidad jóvenes
y otras personas, calificadas o no, que aquellas personas que están ya en un umbral de edad un poco mayor y que se le hace más difícil porque también existen otro tipo de brechas informáticas o de otras características de capacidades y habilidades para enfrentar algunos trabajos que tienen demandas distintas a lo que son trabajos tradicional, operativo, administrativo o sin mayores requerimientos. Así que ahí hay toda una mirada de este tema previsional con respecto a las brechas de género y la realidad de las mujeres versus los hombres. Javier, ¿me ayudas con esto? Ahí vamos, profesor. Teniendo su teléfono abierto, de seguro le apareció este siguiente caso ahí en pantalla. Si le faltase, le dejo un momentito el código QR. La situación es la siguiente. Dice, alguien llamado María sufrió menoscabo económico durante un juicio de divorcio. Ella anteriormente había renunciado a su trabajo cuando quedó embarazada de su primer hijo y estuvo 7 años cuidando en su hogar a sus 3 hijas. El juez determinó una compensación previsional por divorcio o nulidad de 8.555.000 pesos a partir del estudio de los antecedentes de patrimonio de su ex esposo. La AFP de este recibió una orden de traspaso desde el tribunal. Pregunta, ¿recibirá María ese bono de parte de la AFP pudiendo disponer de este para comprar, ejemplo, un vehículo? Capturaron el código QR. No olviden apretar el botón validar que corresponde a enviar. ¿Verdadero o falso? Perfecto. Pero ¿podría bajarle un segundito más el El código QR QR que nos falta ahí? lo dejo. Muchas gracias. Hernán, ahí nos comenta Alexis, nos dice que después de según lo que dicen, que después de los 50 años ya es bastante complicado encontrar un nuevo trabajo, en relación a lo que tú comentabas anteriormente. Dile que muchas gracias, que yo tengo 59. Le agradezco su comentario. Pero es verdad, Para subirle el ánimo. yo sé que no es nada personal, Alexis, pero me golpeó feo, me golpeó duro. Pero es una realidad No lo que representa. uno, que uno no lo representa, claro. Que uno lo ve y por eso que yo creo que en los tiempos que corren, en la modernidad de las sociedades, el plan B es muy importante. Uno tiene que ir desde lo antes posible, teniendo un plan B, ir generando una pista de aterrizaje que te permita el día de mañana, por cualquier condición, uno puede salir no porque alguien tenga algo personal contra uno, sino que puede haber una crisis económica, puede haber un cierre de empresa, puede haber una perspectiva dura, y en ese sentido hay que estar preparado con el plan B. Claro. Ahí Alexis también nos comenta, dice, a mi papá le tocó buscar trabajo después de los 30 años, de 30 años en una misma empresa, digamos, y tuvo una laguna de 3 meses más o menos ahí con el tema del trabajo, la falta de trabajo. Mira, si bien es cierto un comentario, quiero aprovecharme ese comentario, Alexis, para también transmitir ahí un elemento de conocimiento y bien práctico. Si él, después de 30 años, salió de esa empresa y tuvo una laguna de 3 meses, él está cubierto hasta 12 meses después de que cesó de funciones por el seguro de invalidez y sobrevivencia, siempre y cuando haya tenido al momento que salió al menos 6 cotizaciones para atrás. Entonces, si uno del momento que deja la pega tuvo 6 cotizaciones para atrás y ha pasado más de un año en que no está trabajando y no está cotizando, se pierde el beneficio de la invalidez y sobrevivencia. Y ese no es menor, porque cuando una persona se invalida o muere y está cubierta por el seguro de invalidez y sobrevivencia, tiene, dependiendo de los capitales y de la conformación del grupo familiar,
la posibilidad de un aporte adicional. Y ese aporte puede ser bastante importante. Entonces, solo me estoy aprovechando del comentario de Alexis, de que si él hubiera querido seguir buscando pega, era bien importante que hubiera aguantado máximo 12 meses sin cotizaciones. Y si se hubiera alargado esto, él podría haber cotizado como independiente o como voluntario para poder permanecer cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia. Puede que no sea el caso, porque después de 30 años en una empresa, lo más probable es que haya tenido ya tal vez la edad para jubilar, no lo sé. Validaron el número de alumnos correspondiente, profesor. Perfecto, pues entonces todos plantearon falso y yo creo que efectivamente la respuesta es correcta porque estos recursos jamás van a ir al bolsillo ni a una cuenta personal de la parte débil y se deposita en la cuenta de capitalización individual de la FP donde está en este caso María. Y por eso que esos fondos son para el cálculo de la pensión y no tienen otro fin, no son de libre disponibilidad, no se pueden sacar, sino que están en el fondo destinados con una resolución judicial que vaya a cubrir esta brecha que esta mujer, en este caso María, tuvo por el cuidado de estos hijos durante tanto tiempo. Y si el matrimonio no resultó, por lo menos el marido que debe haber tenido pega y cotizaciones permanentes, contribuya con un porcentaje de sus cotizaciones, que puede ser máximo el 50%, que él cotizó durante el matrimonio, para que se vayan de la FP de quien compensa a, en este caso, a María, que es la compensada. ¿Ya? Perfecto. Oye, Hernán, por la ahorita hagamos un pequeño break para que Sí, porque descanse tú y Caroline. sí, justo terminamos la clase, así que esta primera parte, así que hagamos un break de unos 10 minutitos. ¿Sí? Estupendo. Ya, Gracias. perfecto. Todo suyo. Vamos. Ya. Último esfuerzo por el día y después de varias clases con el equipo que hemos estado hoy día muy intenso en el tema de estas materias, vamos a, con la misma ganas, con la misma concentración y con el mismo cariño, vamos a tocar este tema de las cotizaciones. Y aquí, ayúdenme, ¿nos vamos a tirar con esto? ¿Está en línea? Lo tenemos, Eh, ¿cierto, eh, Javier? Esta en línea hay una primera pregunta para la número 1. Si responden que sí, la número 2, con el mismo código Ah, QR van ya, a ir apareciendo las cosas. La tiro de Vamos, inmediato. perfecto. A vale. mí ya me sale aquí. Ahí aparece en pantalla. Para el número de asistentes, en este momento deberían ser 6 alumnos. Con su código QR se los muestro de inmediato. Con eso vamos a responder nosotros la siguiente pregunta, la siguiente situación. ¿Trabajas actualmente? Respondan, por favor. Perfecto. Como para que Como, tenga una idea, profesor, hay 4 validaciones, 5 validaciones, son 6 alumnos en este momento, así que tendría usted cercano al 100%. estamos Por casi. supuesto, no hay una categoría para mí, po, porque yo trabajo actualmente sí, ¿Cómo bueno, negro? siempre estoy estudiando, siempre estoy estudiando. Está bien, está bien. Perfecto, pasamos a la siguiente. Vamos. ¿Ya? Si respondimos que sí a la pregunta anterior, 7 opciones. ¿Cotizas o alguien paga por tus cotizaciones? Elija la respuesta que más sea acertada a su condición. No, mi empleador no paga mis cotizaciones. Es un trabajo informal. No, soy independiente. No me he formalizado. 3, no, trabajo en la actividad familiar y no pagamos mis cotizaciones. 4, sí, me pagan por parte del empleador. Sí,
la quinta, yo pago mis cotizaciones. 6, sí, mi familia paga las cotizaciones de mi trabajo. Y 7, no sé qué pasa. Ujú. Varias opciones. Me he enredado. Pero básicamente son 3 y podría ser una cuarta el no saber, lo cual es información, ¿no? Exacto. Esta vez yo tenía opción, así que se agradece. Ahí estamos. Mm. ¿Estamos listos con esta pregunta, Javier, o no? Sí, Ok, porque sí, ahí entraron 6, sí. la última 6 fueron los anteriores actos. La siguiente, ¿sabes qué cubren esas cotizaciones? Información, cultura general. Ahí están quienes deberían ser alumnos, el número de alumnos. Ahí está, profesor. Le muestro básicamente la primera. ¿Trabajas actualmente? Un 50% dice que sí, estudia y trabaja de manera independiente. Yo creo que ahí, bueno, no hay nada que comentar. Yo creo que una realidad, una radiografía nomás, pero Exacto. clarito, clarito, clarito. Bueno, La siguiente, también, los empleadores están haciéndose responsables de eso, de la cotización. Y la última, que básicamente se sabía de que todos cubrían, sabían qué cubría la cotización. No pase a la siguiente porque yo te Ya, diría que la respuesta número 1 es complicada, porque cotiza o alguien paga tus cotizaciones, no cotizas y nadie paga sus cotizaciones. Pero habíamos dicho que puede ser una persona que solo estudia. No he dicho nada, no he dicho nada. Sigamos. y la última, que todos saben hacia dónde se dirigen. Estamos claritos. Es que el profe es muy bueno, así es el tema. Muy bueno. Ya, excelente, Sí. excelente. Entonces, hecho esto, nos permite avanzar en el tiempo que nos queda en un pequeño repaso nomás de que nos acordemos que el sistema previsional chileno tenía una mesa con 4 patas, que en el sistema de pensiones vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, que tenemos una patita también en el sistema de salud, donde se nos van a pagar las licencias médicas, las licencias maternales, vamos a tener que cotizar a FONASA o ISAPRE. En la patita de la seguridad y salud en el trabajo, tenemos a las mutuales, que nos van a cubrir de accidente de trayecto, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y en el seguro de cesantía vamos a tener la cobertura en caso de estar sin trabajo para que nos tengamos un ingreso sustitutivo de ese ingreso que momentáneamente no estamos recibiendo. Solo una cosa al pasar, yo me puedo invalidar o puedo morir a causa del trabajo y esa pensión la paga la mutual. No como otros que podemos invalidarnos, morirnos, no producto del trabajo, y por lo tanto la invalidez y la sobrevivencia la paga el sistema de pensiones o la pago yo con mi propio fondo. ¿Ya? Solamente hay una exquisitez en la explicación. Después tenemos esta diferencia entre los dependientes y los independientes, donde veíamos donde claramente el empleador, a partir de mi ingresos imponibles, va a pagar una cotización obligatoria y va a pagar además todo el resto de las cotizaciones que estamos obligados a enterar
en estos subsistemas que acabamos de hablar. Y los independientes tenemos que hacer nuestros cálculos, tenemos que pagar cotizaciones y determinar cómo esto lo vamos a hacer mes a mes y cómo esto va a tener después una repercusión en el año tributario en que hagamos la declaración. Entonces, las distintas personas, trabajadores o trabajadoras o trabajadores que son dependientes, sabemos que mensualmente tenemos una obligación de cotizar. Y eso lo hemos visto en detalle y nos hemos dado cuenta de que es muy importante que le hagamos seguimiento a ese tema. Porque yo puedo estar confiado que mi empleador está pagando las cotizaciones, pero podría estar declarándola y no pagándola. Y eso, obviamente, la AFP está obligada a informar, y si no, activemos la clave de Internet, metámonos permanentemente a las cuentas obligatorias y vayamos revisando si ese monto es coincidente y tiene directa relación con lo que yo gano y con lo que sería este 10% de cotización obligatoria para el fondo previsional. Recordarles que preparamos un cuadro que yo creo que es una muy buena ayuda de memoria, un buen torpeo, que nos permite ver para distintos tipos de trabajadores, para distintos tipos de empleadores, para distintos tipos de contratos, cómo se detalla para cada sistema las cotizaciones que están ahí obligatoriamente marcadas y que además tienen unos porcentajes que se diferencia entre quién la paga, si es con cargo al trabajador, con cargo al empleador, y tiene los porcentajes respectivos que nos permite hacernos un mapa. Esto es como una inducción laboral, es como un apresto laboral, que nos permite hacernos un mapa de cómo vamos a enfrentar el tema del desafío laboral cuando ingresemos al mercado laboral, o si es que trabajamos en el área de gestión de personas, o si es que nos toca orientar a alguien. Aquí está esta ayuda de memoria para que podamos efectivamente tener estos porcentajes, estas coberturas por tipo de trabajador, por tipo de empleador y por el sistema al cual estamos refiriendo. Y tenemos en nuestra realidad como independiente, que trabajamos en horario, un sistema que también en su momento lo explicamos. Podemos cotizar mensualmente y pagar esas cotizaciones, o podemos hacer un pago a nivel anual cuando hagamos nuestra declaración de impuesto a la renta, y ahí Impuesto Interno nos indique cuánto es lo que tenemos que pagar y cuáles son las multas y retrasos que hemos incluido. Recordar que las boletas tienen una retención, y esa retención aplica en una escala que la vamos a ver inmediatamente, donde va aumentando cada año los porcentajes. De hecho, aquí está, y me voy a saltar una por el momento, porque llama la atención, creo yo, que si bien es cierto, todos los trabajadores dependientes se les descuenta obligatoriamente el 10%, los que somos independientes ya vamos en el 13%. Y es curioso porque el hombre tiene una racionalidad psicológica y económica extraña. Yo nunca he reclamado por esto. Y hoy día se está reclamando que llevar la cotización al 16% es una brutalidad y va a generar todo un impacto. Pero si miramos que la OECD, los países tienen una cotización promedio como el 20%, nosotros estamos cotizando la mitad. Y piensen que las personas que somos independientes honorarios vamos caminando año a año con un aumento del porcentaje de nuestra cotización obligatoria. Y además nos va a llevar al 2028 a llegar al 17%, que si es que se aprueba la reforma de pensiones, vamos a igual superar en un punto a todo el resto de los trabajadores, lo que va a llevar que a la larga nuestras pensiones están aumentándose en un 70%. Por lo tanto, desde ese punto de vista, es curioso cómo los agentes honorarios somos más corderitos, y la verdad es que no nos damos cuenta, pero no hay nada que hacer, que la ley determina
que todos los años nos van a aumentar el porcentaje de cotización. De hecho, creo que yo lo he explicado en todas las clases, a mí ya me descuentan un 16 por haber tomado un préstamo solidario del Estado y que me dijo que me lo iba a descontar a través del porcentaje de las cotizaciones. Por lo tanto, a ese 13% que me corresponde, me agregan un 3% adicional. Y hasta el año 2027 vamos a tener la libertad, las personas que trabajamos en horario, de escoger si hacemos una cobertura parcial o total de nuestros pagos de cotización en los distintos sistemas que hemos visto, y eso nos va a llevar a tener más o menos cobertura. Creo que me había saltado una. Entonces, si yo voy a emitir una boleta de honorario, y esto es bueno repasarlo o explicarlo, y voy a ser independiente, ya sé que me va a aparecer un descuento del 12.25, del 13 en este caso, que es lo que está vigente. ¿Se fijan? El 13. Y este año tendría yo que resolver cada vez que emita una boleta, si a quien le emito la boleta me tiene que retener el impuesto o si soy yo el que va a retener el impuesto y lo va a pagar como un PPM, un pago provisional mensual, o no lo voy a pagar mensualmente y voy a esperar la declaración anual que se va a producir en abril del 2024 para el ejercicio tributario 2023. Entonces, en estos casos, veíamos que uno tiene que tener la claridad que dependiendo del monto que acordó en la prestación del servicio, no vayamos a caer en esta diferencia que se produce entre el ingreso bruto y el ingreso neto o líquido. Entonces, si yo quiero efectivamente acordar un ingreso que fue de 500.000 pesos y que eso es lo que espero recibir, tengo al momento de emitir la boleta que cargar un porcentaje mayor, un cálculo que me lleve a determinar un bruto mayor para que con el descuento de la cotización efectivamente queden los 500.000 líquidos, siguiendo el ejemplo. Si no, voy a emitir una boleta por 500.000, se le va a descontar en la cotización que corresponde y me va a quedar un ingreso líquido mucho menor. Entonces, estos casos que parecen bastante básicos y menores, uno podría decir, aquí está el AB de cómo opera en un caso y en otro caso. Y el ABC significa que en el C, si yo no hice nada de esto, cuando tenga que declarar el impuesto a la renta, impuestos internos va a mirar el 80% de los ingresos brutos generados en el año anterior, va a ver si yo hice pagos provisionales mensuales y eso me va a llevar a que yo voy a poder escoger con todos esos capitales que pagué o que tengo que pagar, si voy a tomar una cobertura parcial o voy a tomar una cobertura total en cada uno de los sistemas que hemos explicado, de mutualidad, de salud, previsional y de otras coberturas. Y por eso que es tan importante, yo creo que uno, en la medida que va emitiendo boletas, si la otra parte a la que yo le emito la boleta me va a retener, eso va ya a mis cuentas y está en el fondo regularizado y en orden. Pero si soy yo el que decido retener, uno debiera ir tratando de pagar todos los meses lo que significa la cotización de todas esas boletas que uno emitió para que efectivamente pueda tener, cuando declare el impuesto a la renta, ojalá un monto de devolución. Y eso permite en el fondo también tener más claridad con respecto a lo que uno va haciendo o planificando. Y las personas independientes, perdonen que vaya para adelante y para atrás, pero es para estar un poquito más ordenado. Y las personas independientes, al cotizar, ya sea porque le dijimos al empleador a quien le prestó el servicio que lo haga, o porque lo hice yo, estamos cubiertos por todos estos sistemas que tienen que ver con el área de la seguridad social. Estamos cubiertos para el sistema de pensiones y por lo tanto para el seguro de invalidez y sobrevivencia, estamos cubiertos para salud, ya sea cargando a FONASA o a ISAPRE,
y estamos cubiertos también para la ley sana, que es el cuidado de los hijos menores con enfermedades graves, y también todo lo que tiene que ver con los accidentes del trabajo y las enfermedades laborales. Si ustedes se fijan, lo que no está aquí es la administración de fondos de cesantía, que al igual que los funcionarios públicos, estamos más bien al margen de esa realidad. Y una manera también de ordenar esto que estamos explicando es que cuando yo hago la declaración de impuestos, determino si va a ser una cobertura parcial o total. Recuérdense que cuando los independientes tenemos que resolver si nos van a cubrir parcial o total los beneficios, lo determinamos hasta el año 2027, tenemos la opción, después va a ser solamente cobertura total. Y ahí se explica que ese 12,25% de cada boleta se va a distribuir en los porcentajes que ahí se señalan: a salud, a pensiones, a la ley de mutualidades, al seguro invalidez y sobrevivencia y al tema de la ley sana. Y esta es la manera de cómo los independientes hemos sido reconocidos y hemos sido llevados de un carácter un poquito más obligatorio a salir de la informalidad para que efectivamente podamos estar cubiertos. En una clase anterior me decían, bueno, pero uno está cubierto cuando paga como independiente la cotización, o está cubierto al año siguiente cuando hace la declaración de impuesto a la renta anual. Y eso, perdona, y eso uno lo puede explicar de la siguiente manera. Cuando somos independientes y pagamos las cotizaciones o declaramos el impuesto anual, quedamos cubiertos por el seguro de invalidez y sobrevivencia, por los accidentes del trabajo, por los sistemas de salud y con las cotizaciones en la AFP desde julio del año en que estamos haciendo la declaración. Yo hago la declaración en abril y quedo cubierto desde julio de ese año. Por ejemplo, en la declaración del próximo año voy a quedar cubierto con la declaración de abril del 2024, desde julio del 2024 hasta junio del 2025. Por lo tanto, todo lo que yo estoy pagando ahora mensualmente, o lo que si no pagué, hago la declaración en abril del próximo año, me va a cubrir para un año siguiente desde julio a junio. Por lo tanto, tenemos desde ese punto de vista una protección que se apareja, se asimila bastante bien a las personas que, por el solo hecho de trabajar como dependiente y tener un contrato de trabajo, cada mes que están cotizando, cada mes están cubiertos por todos estos mismos sistemas que les estoy explicando. Espero que se haya entendido y no me haya confundido mucho. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? De momento yo no tengo nada en el chat, Fernando. Ya. Y este ejercicio, yo no sé qué opinan ustedes, pero si les parece bien me lo saltaría por dos razones. Porque quedan 5 minutos que podamos aclarar dudas y después tenemos un espacio como máximo de 10 minutos en el cual podemos rendir esta prueba de cierre del curso que nos permite evaluar el estado en el que partimos con el estado en que llegamos, el estado anterior y el estado deseado. Como digo yo, no podemos salir de este curso igual que como llegamos. Claro, Obviamente tenemos que salir con más competencias, con más conocimiento, con más seguridad para enfrentar y orientar a aquellas personas que nos pregunten, porque nos paseamos por materia y por contenido bastante importante, le destinamos los tiempos suficientes y eso nos permitió también tener un poquito más de conocimiento y apresto en estas materias. Así que José, te dejo uno para aclarar dudas, preguntas en el chat y dos para poder dar las indicaciones de esta prueba de cierre. perfecto, Hernán, muchas gracias. Como le había comentado delante, tenemos la prueba de cierre ahora en estos momentos. Obviamente estamos conscientes que algunos eventualmente quizás no la pueden rendir en el momento, pero nos gustaría dejar las instrucciones y todo ya, digamos, bien explicado
y los que puedan, obviamente, rendir la hora, que ojalá la puedan hacer. De esa manera, cualquier problema, cualquier duda que surja, lo podemos ir viendo en el momento. Javier, ahí nos podrías ayudar ahí como para ver un poquito la Sí, plataforma, ¿cierto? Ahí sí. para que vayamos ahí viendo los que quizás no han entrado tanto, dónde están las cosas, qué sé yo. Sí, yo le voy a dar el acceso general ante cualquier... me haces la observación y tú comentas todo el resto, porque Perfecto. quisiera comentarle a los alumnos que en este momento son 6 los que están ahí en línea. El acceder a la plataforma de la Universidad de Talca es como se está viendo en pantalla. Si podría dejarle el vínculo de la dirección en el chat para que pudiesen acceder, si no lo pueden por vía automática. Al momento de acceder con su nombre de usuario y su contraseña, no olviden que es sin espacios y respetando la diferenciación entre mayúscula y minúscula, pueden acceder en el botón acceder. Si lo están haciendo desde un computador, no genera mayor inconveniente, pero si lo hacen a través de un celular, posiblemente los botones no aparezcan disponibles o habilitados. En ese caso, habría que, en su celular, en el navegador, ingresar a la opción configuración y una de las, el último cuarto de opciones dice ver como sitio de PC o en otro explorador dice como sitio de escritorio. Luego de esto, le va a permitir de que los botones se pudiese en algunos ingresar datos, como el nombre de usuario y la contraseña, o también hacerle clic para poder acceder. Luego de acceder, ingresamos a este visor general donde aparecen los cursos, que en este caso, si, en esta sesión nosotros estamos trabajando para el curso de Talca, el grupo 6. Correcto. Y el grupo 6 está en la primera línea, en la última columna, en la A ellos se primera les fila, debería en la ver uno, última no, me columna. parece. ¿Perdón? A ellos se les debería ver uno, si no me equivoco, Ah, ¿no? No sé si perfecto, está ya. salido. Que en el caso de ustedes sería Educación Provisional para Estudiantes versión 6. Si accedemos, aparecerían en la parte superior la prueba de entrada, conocimiento de entrada, que ojalá la hayan respondido, y si no, son 7 preguntas. Y la evaluación de conocimiento de salida. Además, la encuesta de satisfacción. Le podemos mostrar rápidamente lo que es la prueba de entrada. Si uno va a la prueba de entrada, no puede pasar más allá de 3 minutos. Y la prueba consistiría en hacer clic en cada una de las opciones que están ahí de selección múltiple y luego al final se supone que se valida y se evalúa el conocimiento, en este caso, el conocimiento de la prueba de entrada. Eh, Si tuviéramos que ir a la prueba de salida, sería exactamente lo mismo. Evaluación de conocimiento de salida, el cuestionario, 7 preguntas de selección múltiple, se van marcando y finalmente se hace clic en el botón correspondiente en la parte del final. Volviendo, para la encuesta sería semejante, encuesta satisfacción de participantes, en la cual a ustedes le aparecerá en el visor, pero las preguntas serían como estas. También serían de selección múltiple y al final aparecen 2 en la cual usted hace observación, hace alguna acotación para mejorar o para estar atento en el caso que se haya hecho algo que no fue debido, por ejemplo. Eso básicamente cada una de las opciones. Tú me dirás, José, si le damos el tiempo necesario para que accedan a una u otra, a la del final. Sí, por supuesto. Bueno, ahí los que puedan acceder, yo los motivo a que lo hagan. Si alguno no ha hecho, por ejemplo, la evaluación de entrada, eh, sepan que la evaluación de entrada, por ejemplo, y la de salida son los mismos contenidos. Entonces, ahí, bueno, los que rindieron la entrada ya tienen una idea de más o menos lo que se encontrarían en la de salida. Y en ese sentido, son pruebas cortitas, no son tan rebuscadas las preguntas, así que en el fondo
con lo que vimos y con lo que ustedes ya han demostrado también que manejan por su participación y todo eso, no deberían tener ningún problema en que les vaya muy bien. Así que en ese sentido, eh, no debería tampoco tomarles como demasiado tiempo. Creo que tiene como una duración estimada como de menos de 10 minutos este cuestionario, si no me equivoco. Eh, Así que ahí si cualquier persona tiene alguna duda o tiene algún problema para acceder, por ejemplo, o que no haya encontrado su usuario en el correo o cualquier cosa por el estilo, ahí me contactan. Lo ideal sería que esto quedara listo, bueno, si pueden hoy, mañana, por ejemplo, también, pero que no pase eso, ojalá, porque, em, digamos, ya estamos como en lo último, estamos terminando. No hay como mucho tiempo más para estos temas. Pero como les digo, todo esto no debería representar mayores dificultades para ustedes que han participado y que ya manejan bastante los conceptos del curso. Así que eso por mi parte. Cualquier cosita se comunican conmigo. Ahora, poder decirle además, porque nos han hecho consultas respecto a los videos de las clases, de cada una de las clases que se están generando por cada sesión. Eh, en el final de esta página aparecen cada uno de los módulos con la materia con la cual está siendo vertida por parte en la relatoría. Pero también van a aparecer en este mismo apartado los videos, los cuales en este momento están siendo descargados de una plataforma y subidos a otra para finalmente hacer la conexión y traer los vínculos para que usted pueda acceder y exactamente encontrar lo que se ha vertido en clase aquí en cada uno de sus apartados como curso. Eso sería por mi parte. Súper. Oye, bueno, entonces no me queda más que agradecer, de verdad, cerramos con esto, este grupo, agradecer la atención, la paciencia, el escucharnos durante tantas clases, ojalá haya sido de utilidad. La pretensión de nosotros era justamente eso, fomentar la educación previsional y responder también a los principios de este proyecto de financiamiento de la Subsecretaría de Previsión Social que desarrollamos en la Universidad de Talca. Por lo tanto, qué más que agradecer a Caroline, a Javier y a José por el apoyo en estos módulos con este grupo. Y nada, a su disposición. Ojalá le haya gustado, le haya sido de utilidad. Y por mi parte, solo agradecer y esperar que podamos terminar el proyecto bien y podamos clasificar al Mundial. Porque ahora tenemos un partido entre Claro. Chile y Perú, clásico, y creo que en la medida que nos pongamos las pilas, podríamos tal vez tener un buen resultado. Así que es un deseo también y de paz para el mundo, y podríamos irnos en ese tema, pero a la larga simplemente terminar con un gracias y disponible a lo que ustedes necesiten. Estamos también subiendo material en Previgó y toda la plataforma de la Universidad Talca en Educación Continua tiene, como decía Javier, todas las clases y todos los videos para en caso que lo requieran puedan repasar y puedan retomar ahí algunas de las materias que no pudieron o participar o profundizar. Así que gracias equipo, gracias a los alumnos y hasta siempre cuando lo requieran. Perfecto, muchas gracias. Aquí nos dejan algunos comentarios, nos dice Alexis, muchas gracias a todo el equipo por brindar una experiencia grata y al profesor que nos ha dado nuevas herramientas para poder ayudar a cercanos y familiares. Polé también nos menciona que, claro, que todo esto de harta ayuda, qué sé yo, nos agradece en ese sentido, así que nosotros nos vamos ahí con esa energía. Se agradece muchísimo la participación de usted y por supuesto que estamos a disposición, como dije anteriormente, cualquier duda, cualquier cosa que pueda surgir, nos contactan nomás eh, y ahí nosotros lo apoyamos en lo que necesite. Sí, Eso muchas gracias Alexis y Polet, muchas gracias por los comentarios. Así poder que decirle que encantado. poder decirle que los videos estarán desde el sábado en adelante, porque jueves y viernes se están dando el espacio para poder cargarlo en las plataformas correspondientes
Así que si lo hacen del fin de semana van a estar todos ahí en el lugar que corresponde. Ok, Eso Perfecto. sería bueno. Gracias, Javier. nos Muchas vemos gracias a entonces. todos. Un Que abrazo, estén muy bien. profesor Gusto, Caroline. Gracias. Chicos, un abrazo. Chao, chao. que estén muy bien.